¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos al estudio número 8 de nuestro manual Dios cumple sus promesas. El tema de hoy es promesas para nuestros hijos y es la tercera parte. El título del estudio de hoy, la bendición a los hijos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo, Señor, porque tú eres quien guía nuestros pasos, quien nos da la dirección correcta. En tus manos estamos, te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nosotros y que tú, Señor, te magnifiques por medio de tu palabra para que nosotros entendamos hacia dónde debemos de dirigir a nuestros hijos y hacia dónde, Señor, debemos siempre, Padre, de poner todas tus ordenanzas y todos tus estatutos para que se cumplan los propósitos en cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo hable el día de hoy. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, comencemos el estudio de la bendición a los hijos. Bendecir significa bien decir, es hablar bien. Bendecir a los hijos es abrir sobre sus vidas las promesas que Dios tiene para ellos. Y es un acto que Dios nos enseña a realizar como padres. En la Biblia hay muchas bendiciones, sobre todo las que los padres dan a sus hijos, ya sea el primogénito o no. Tenemos un ejemplo, Isaac a Jacob. Una de las bendiciones más poderosas es la de los padres hacia los hijos, que en el Nuevo Testamento enseña que aún Jesucristo hombre necesitó la bendición del Padre. Y esto está en Lucas 3:22. Si gustan acompañarme, en Lucas 3:22 dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando bendices a tus hijos amados, vas a desatar sobre ellos la protección divina y su mano obrará en favor de ellos por medio de tu oración. También bendecir a tus hijos es amarlos más. El amor no solo se demuestra con lo que les das, tal vez un obsequio o con lo que los complaces. También ese amor se refleja cuando obras por ellos y también cuando los bendices en tu vida. Pero ¿cómo los vas a bendecir? Los vas a bendecir por medio de tu oración. Tú vas a estar orando por ellos constantemente y dándole al Señor gracias porque Él te los ha dado como hijos. Y tener un hijo es un privilegio, amado. Aún a pesar de los problemas que puedan estar pasando, te quiero decir que cualquier problema, por serio que parezca, hermanos, nunca deberemos de dejar de bendecir a nuestros hijos. Recuerda, ellos son flechas en nuestras manos y nunca deberás de pensar que no darán en el blanco. Este pensamiento es contrario a la voluntad de Dios. Además, no existe una relación padre e hijo que sea totalmente perfecta. Casi siempre existirán diferencias en ambas partes. Pero sin importar lo que pueda suceder, la bendición de los padres sobre los hijos va más allá de cualquier diferencia que estuviera pasando como familia. Actualmente, muchas personas han olvidado la importancia de la bendición a los hijos. Un Dios te bendiga, hijo, un Dios te cuide, estoy orando por ti, te amo, haz las cosas como Dios te pide. Es lo más importante en una familia que tiene al Señor en su corazón. ¿Por qué es tan importante bendecir a nuestros hijos? Primero, la bendición es irrevocable y definitiva. Los hebreos creían firmemente que una bendición no podía ser revocada y que tampoco se le podía pasar a otra persona, como en el caso bíblico de Esaú y Jacob. Cuando bendigas, mis amados, háganlo creyendo de todo tu corazón que cuando tú bendigas, la bendición está dada y está hecha. Créelo. Y todo, recuerda esto, se va a resumir en un acto de fe. Segundo, la bendición es una cobertura. Es como un seguro espiritual
para la vida de nuestros hijos. Hoy yo te invito a establecer de manera temprana que bendigas y que le des a tus hijos por medio de la oración promesas de vida que van a alcanzar ellos. Pero yo te quiero dar un consejo, debe de ser antes. Uno tiene que tomar autoridad sobre toda situación futura, no pasada, sino que antes de que ocurran las cosas, antes de que pudieran suceder situaciones en tu familia, con tus hijos, tu padre, tu mamá, puedes empezar a orar por tus hijos, aunque estén pequeñitos, y empezarlos a declarar sobre ellos las bendiciones. Y no estamos muchas veces acostumbrados a eso. Hasta que sucede, hasta que tenemos un problema, una situación en familia, entonces es cuando empezamos nuestras oraciones. Yo te pido que empecemos a declarar desde antes promesas de Dios en nuestros hijos y que todo sea por medio de la oración que tú vas a levantar al Señor. Podemos orar por nuestros hijos, por ejemplo, cuando ya están mayorcitos, contra el desempleo, contra la enfermedad en cualquier momento, contra todo tipo de calamidad, peste, pandemia, destrucción, crisis familiar, situación que esté pasando, tal vez carácter, tal vez algún problema en la escuela, tal vez algún problema con algún amigo. Tienes que empezar a orar desde antes y pedirle al Señor que también te muestre con quiénes están juntando tus hijos, inclusive ya cuando están un poco más grandes y están tal vez en edad de que andan buscando tener una relación, que no se unan en yugo desigual, mis amados. Lo que debemos hacer antes de que les suceda a nuestros hijos y también a nosotros, es necesario que lo pongamos en oración desde antes de que suceda. Así es que si tú no quieres que pasen cosas que tal vez pasaron en tu vida anterior, cuando tú estabas no casada y tú decías, bueno, es que me pasó esto cuando yo estaba joven, o también del papá, pues empiezan a orar para que sus hijos no les alcance esta situación, sino que empiecen a orar para que las cosas que en el futuro sean de bendición, y verás que ellos van a ser también, y tú también, librado de toda situación, de todo problema futuro, porque tú vas a estar intercediendo por tus hijos. Miren, bendecirlos hará que Dios los lleve a cumplir sus sueños, sus metas, su propósito. Nosotros como padres olvidamos la importancia de motivar a nuestros hijos a seguir adelante sin flaquear y que tengan una actitud positiva ante la vida. También muchos papás no conocen los sueños de sus hijos, ya sea por no tener comunicación o porque no tienen tiempo para ellos. Es necesario entonces que ores para que sus sueños y metas se puedan cumplir. Siempre te invito a que declares sobre ellos palabras de bendición, no de maldición. Y declara que van a cumplir sus promesas, su propósito de vida, y que serán benditos y que siempre les irá bien. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que están el primero en el Salmo 138, en el cual tú ya estás declarando bendiciones, y dice la palabra del Señor así en el Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto significa, hijo, tú vas a cumplir tu propósito, y el Señor tiene misericordia sobre ti, y la misericordia de Dios yo declaro que será para siempre en tu vida. Y Señor, te pido que no vayas a desamparar a mi hijo, Padre, que lo guardes durante todo su camino para que él cumpla su propósito. Otra promesa de bendición salió de la boca de Isaac a Jacob, y esto significa que salió de un padre a un hijo, y está en Génesis 27:28. Vamos a ver versículo 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. En este caso, mis amados, esta bendición, verdaderamente la lluvia sobre la vida de tus hijos, que vengan abundancia
para ellos en todo momento, no solamente una abundancia física o una abundancia de provisión, sino una abundancia espiritual, de una llenura del Espíritu Santo, para que ellos puedan seguir adelante confiados en que ellos van en el hueco de la mano de Dios. Y al final del versículo 29 de Génesis 27, dice así: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y yo quiero decirte que esto es importante porque esta palabra habla sobre tal vez alguien que hizo hoy o quiere hacer algo en contra de tal vez alguno de tus hijos o en contra de alguno de ustedes. Pero la palabra de Dios es clara, esta es una promesa incondicional. Si alguien nos maldice, desgraciadamente la palabra de Dios es dura, es como cortante, como una espada de doble filo, y mucha gente tal vez no lo entienda, pero dice ahí: maldito los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así es que si nosotros como padres nos la pasamos dándoles bendición a nuestros hijos, esas bendiciones nos alcanzan también a nosotros. Ahora veamos cuáles son los principales enemigos de nuestros hijos. Son 4 los que yo logro considerar que son los más importantes: la rebeldía, la desobediencia, las malas amistades, y el peor enemigo de todos es nuestro mal ejemplo como padres. Nosotros debemos de dar testimonio a nuestros hijos de lo que el Señor nos ha dado, y ellos deben de entender que apartados del Señor nada van a poder hacer, y así ellos querrán seguir al Dios de sus padres, pero eso es tan solo por testimonio. Y recordemos, amados hermanos, que nos encontramos siempre nosotros como hijos de Dios en una guerra espiritual, y que deberemos de luchar ante todo esto. ¿Y por qué tendremos que interceder por nuestros hijos? Por eso también debemos de ver que hay 3 grandes obstáculos que impiden tocar el corazón de Dios en nuestras oraciones. Recuerden que les dije que era importante dar un buen ejemplo. El primer punto es la falta de vida consagrada y rendida a Dios. Esto quiere decir que no hay un verdadero sometimiento a Dios, y entonces el diablo no va a huir de nosotros. El otro punto es el lenguaje de gritería, de maledicencia, de contienda, de discordia, de violencia en nuestro hogar. Hay papás violentos, hay mujeres que golpean a sus esposos, hay hombres y mujeres adúlteros, inclusive dentro de muchas iglesias. En el Salmo 66, 18, versión Reina Valera contemporánea, la palabra de Dios nos da y nos muestra algo que deberemos de entender. Dice así, Salmo 66, 18: si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. En la iglesia, mis amados, bendecimos. En casa, maldecimos, gritamos, ofendemos, mentimos, maltratamos a toda nuestra familia. Entonces, nunca nuestras oraciones podrán ser contestadas por Dios. Esto es importante, pues deberemos de pedir siempre haciendo su voluntad y permaneciendo en Él y en su palabra. Si esto no lo hacemos, entonces toda oración se va a desactivar, porque la dirección de esa oración va a ir en sentido opuesto a lo que a Dios le agrada. Podrás orar por años, por tus hijos o cualquier otra situación en tu vida que no se podrá resolver en esas condiciones. Entonces te preguntarás: ¿cómo puedo orar por mis hijos? Primero que todo, toda la oración debe de estar basada en la palabra de Dios. Y un buen intercesor debe de tener siempre la palabra en su boca. Esto significa que deben de ser oraciones de intercesión, sí, pero escriturales. Tú debes de tomar un versículo que en tu corazón tú lo estás llevando a cabo y empezar a orar por tus hijos, pidiéndole al Señor que el Señor obre en ellos. Pero ante todo tú debes de conocer ese versículo
y tú debes de estar poniéndolo en práctica, porque si no escudriñas la palabra, nunca vas a poder conocer las promesas de Dios para tus hijos. Ahora veamos en el libro de Números, ahí vamos a poder encontrar la bendición de bendiciones. Y estas palabras quiero decirles que proceden directamente de la boca de Dios. En Números 6, 24 al 27, dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Veamos a ver el comienzo de esta bendición. El Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones, que es el Señor mismo. Dios es nuestra mejor bendición porque de Él proceden todas las demás promesas y Él es el portador de todas las promesas que vienen hacia nosotros. Por eso todas esas bendiciones las recibimos solamente de Dios. El Señor te guarde. Y aquí puedo decirles a ustedes que entendamos claramente esta palabra. Guardar en hebreo significa en el original shamar y literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo, como una cerca de púas. Esto significa que cuando tú le das la bendición sacerdotal a tus hijos y le dices el Señor te guarde, tú le estás poniendo un cerco alrededor de protección espiritual que viene de Dios y que podemos entender que el Señor nos guarda y Él nos guarda y nos protege de todo ataque del enemigo. Pues entonces podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué necesito un cerco alrededor mío o alrededor de mis hijos? Porque el enemigo está atacando y dice la palabra del Señor que Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces el enemigo anda alrededor de esa cerca de púas en la cual tus hijos permanecen, pero si ellos salen de ese cerco, el enemigo ataca. Es por eso que es tan importante que tú estés orando para que nuestros hijos permanezcan en ese cerco que el Señor, un cerco espiritual, ha puesto y así el Señor los guarda. También Él quiere que guardemos todo lo que, la bendición que viene de Él, que la atesoremos, que la conservemos y así que la mantengamos para que nadie nos la robe. Y el original shamar, su raíz es shama, que también significa obedecer. Y cuando obedecemos, Dios nos guarda de todo mal. De eso podemos estar seguros, amados. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y tener esas armas en nuestras manos, esas oraciones, aprenderlas y dárselas a nuestros hijos. También dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La palabra resplandecer significa luz, que eres luz. El resultado de estar en la presencia de Dios, en el resplandor de su rostro, es cuando nosotros también comenzamos a resplandecer la luz del Señor hacia los demás. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, entonces tú haces que los demás vean que hay algo diferente en ti. Y esto lo vamos a ver en Éxodo 34, 29b, porque esto fue lo que le sucedió a Moisés. Éxodo 34, versículo 29b. Al descender del monte, dice la palabra de Dios, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. La luz, amados, será nuestra obediencia y buenas obras. Y de esa forma reflejaremos al mundo quién es el Señor y lo vamos a glorificar. También sigue adelante y tenga de ti misericordia, esta bendición, la bendición sacerdotal. La misericordia se conoce como gracia,
que significa que es un favor inmerecido. Aún así, a pesar de que nosotros no merecemos la gracia del Señor, ahora por gracia somos salvos, por su favor inmerecido, Él siempre pide y se inclina a nosotros a favor y con toda su bondad nos concede que el Señor ejecute su misericordia sobre nosotros. Esto es hermoso. Y sobre tus hijos. Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que podamos regresar, amados hermanos, a su presencia. Esa es su gracia, su misericordia y su gran amor. Y también dice la palabra de bendición, de bendiciones, la oración sacerdotal: alce sobre ti su rostro. El Señor ha alzado su rostro no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino que espera que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él. Es necesario que nos arrepintamos y regresar siempre a las manos de Dios, a su presencia, porque el Señor, cuando baja su rostro, tal vez pues no está a favor de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa cuando Él alza su rostro y Él está de acuerdo en que tú estás siguiendo el camino de la verdad y la vida? Su Hijo Jesucristo. Él sonreirá y tendrá una disposición favorable para todo lo que tú le pidas. Y dice más adelante: y ponga en ti paz. Paz en hebreo es shalom, que literalmente quiere decir completo. Es no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral de todas las áreas de la vida. Es el deseo de Dios que su pueblo no tenga necesidad de nada y que estemos en paz. Sobre todo, amados hermanos, en paz con Él. Y la bendición termina en el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Si llevamos el nombre de Dios en nuestro corazón, tus hijos lo deberán de llevar. No nos faltará nada, porque el Señor, así, si tú lo llevas, el Señor va a bendecir a tus hijos con todo lo que ellos necesitan y aún más. Recuerda la promesa: tú y tu casa serán salvos. Es una bendición. Sigue orando, no flaquees. Ora por tus hijos. Ora por todo lo que ellos necesitan. Si alguno se ha alejado, ora para que regrese a los pies de Dios. Si hay alguna situación difícil entre tu padre o tu mamá con tus hijos, pídeles perdón, ponte a cuentas con ellos y bendícelos, bendícelos. Bendícelos si están en el vientre de su madre. Bendícelos si están ya en la primaria o más grandecitos. Bendícelos cuando están ya en secundaria, en prepa o en profesional. Síguelos bendiciendo. Cuando empiezan a trabajar, bendícelos también. Cuando se casen, bendícelos. Cuando tengan hijos, bendícelos, porque serán corona para ti, esos nietos. Yo te pido que ante todo hayas entendido que alejados del Señor nada podemos hacer, y lo que el Señor nos pide es que le demos bendición a nuestros hijos. Amados, oremos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz.